Bien, sin mayor preámbulo, presento al siguiente disertante esta noche. Me acompaña en la mesa el doctor Mario César Romero Valdivieso. El doctor Mario César Romero Valdivieso fue decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de Notarios del Perú para el periodo 2015-2016. Notario de Lima desde el 22 de julio de 1994, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Empresarial por ESAN. Asistió al curso de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, representando al Perú por invitación del Consejo General de Notario Español. Fue juez provisional del 24 Juzgado Civil de Lima. Es catedrático de Derecho Registral y Notarial en la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, UNIFE, y Derecho de Sucesiones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dictó el curso de Derecho Registral y Notarial en la Universidad San Ignacio de Loyola y profesor invitado en la Universidad Notarial de Argentina. Perteneció al comité organizador del Congreso Internacional que se realizó en Lima aquí en octubre del 2013, y actualmente es presidente de la Academia Notarial Americana y presidente del Grupo de Trabajo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Internacional del Notario Latino. Con ustedes, el doctor Mario César Romero Valdivieso. Para que pida un caluroso aplauso. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se cursó en este evento, coorganizado efectivamente por el notariado y por la Universidad Católica. Mis primeras palabras tomo las de Sergio. Efectivamente, hemos escuchado una conferencia magistral de nuestro amigo Gastón. Tengo el gusto de haber sido compañero de aula y hemos seguido siempre de cerca esa trayectoria de jurista desde alumno. Yo recuerdo que cuando hacíamos las primeras exposiciones en la universidad, el primero que hizo una exposición ya tipo profesor de aula fue Gastón. Y desde ese momento, eran los últimos ciclos, era cierto, pero ya le veíamos una proyección que hoy día la tenemos muy en concreto y sobre todo con un orgullo de amigo, con un orgullo de compañero de promoción, de ver el avance de jurista que has tenido. Lo que ha dicho Sergio no es una exageración. Él ha sido profesor de muchos que hoy día siguen, muchos de los que hoy son profesores en la universidad. Por lo tanto, su trascendencia y su presencia en este evento creo que ha sido lo más destacado de la organización, de tenerlo en un tema que domina tanto. Te felicito, Gastón. Realmente hemos tenido 45 o 50 minutos que hubieran podido ser muchos más. Quiero además expresar mi saludo a nuestros invitados internacionales. Alfonso Caballé es delegado del Consejo General de Notariado Español, su relación con América siempre permanente. David Figueroa, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, que hoy nos visita también en un evento especial porque damos inicio a una organización por parte de la Academia Notarial que ha tenido en bien designarme en esta presidencia. Y no por mencionarlo al final, sino porque quiero dedicar unos minutos adicionales a mi maestra Cristina Armella. Cristina ha sido presidenta de la Academia Notarial Americana por varios periodos, pero no solamente hoy también sigue ostentando el cargo de rectora de la Universidad Notarial Argentina, sino que hemos asumido esta gestión de la presidencia de la Academia Notarial Americana con un reto principal: acercarnos a la gestión que Cristina tuvo bajo su presidencia en la Academia Notarial Americana. Es siempre grato tenerte, Cristina, aquí en Perú, lo hemos hecho varias veces, sentimos un acercamiento de compatriota cada vez que nos visitas y en esta oportunidad, también en la primera exposición, has demostrado este acercamiento y conocimiento de la legislación argentina y la peruana. Muy satisfecho de tenerte también en esta oportunidad.
y nuestro amigo José Antonio Márquez, que comparte la mesa esta noche con la exposición que vendrá a continuación. Acortaré para que puedas exponer con tranquilidad, José Antonio. También ha sido presidente de la Academia Notarial Americana. A mis amigos notarios, colegas de provincias, al doctor Roque Díaz, quien asume la presidencia del notariado, y a muchos que veo con rostros de jóvenes que calculo deben ser estudiantes, y a ellos me voy a dedicar, sobre todo. ¿Por qué? Porque este tema de la exposición de esta noche, de lavado de activos, mis colegas notarios ya lo han escuchado varias veces. He intentado hacer un replanteo en lo que he venido, o hemos venido, tratando, analizando y discutiendo para acercarlo más a lo que es propósito de esta conferencia y propósito, además, de todo el evento. Como somos coorganizadores de la Academia Notarial, hay un fundamento principal que persigue el participar en este seminario, en este curso con la Universidad Católica, y es que se conozca qué implica la función notarial. Es cierto, ustedes dirán, ¿qué hace un tema de lavado de activos cuando hemos estado tan entretenidos con el tema inmobiliario, la transferencia inmobiliaria, el 949 del Código Civil, los sistemas o constitutivo o no constitutivo, lo que nos ha hablado Cristina? ¿Qué tiene que ver? Mario Romero viene acá a romper un poco el esquema. Es parte cierto, pero tanto no. ¿Por qué? A efectos de ir más o menos ubicándolos en lo que podría haber, no mucho, pero algo de enlace con lo que estamos conversando, es que el lavado de activos o blanqueo de capitales viene muy relacionado con una actitud cada vez de mayor preocupación, no solamente nacional, es un tema de política nacional y un tema de problemática mundial. ¿Y por qué? Porque la idea es ocultar dinero que proviene de transacciones, pero que no son ganancias normales, son volúmenes impresionantes de dinero que en alguna forma, y por eso es que se utilizan estos términos, hay que lavarlo o hay que blanquearlo, hay que interiorizarlo en el sistema de la economía de cada país, pero sin que sospechen de dónde proviene. Y bueno, esto en los últimos años en nuestro país ha tenido una especial efervescencia con un aspecto económico en lo que hemos estado involucrados los notarios y que ha sido el boom inmobiliario. De hace ya casi 8 o 9 años, donde comienza este ascenso en los volúmenes de contratación en materia inmobiliaria. No es lo único, obviamente, que constituye tráfico patrimonial, pero esencialmente eso ha sido lo que ha ido marcando la pauta en estos últimos años y por ende en lo que los notarios nos hemos visto involucrados. En lo positivo, gran parte, pero también en lo negativo, que significó algunas correcciones en otros ámbitos, tanto documental como también registral. Pero un eje de esa situación que involucra temas económicos lo constituye el qué hacer respecto de la contratación y la función del notario. Entonces, en este ámbito es que mi intención es que se entienda que la función del notario no solamente es desde la fase previa que nos hablaba Gastón, en la que hay una voluntad expresada por quien quiere transferir, quien quiere adquirir, y luego ya con el hecho concreto de haber captado la voluntad de los otorgantes y la formalización, la instrumentalización y la perenización del acto a través del documento notarial, sino que ahora la función notarial va más allá que esto que antes teníamos como un punto final. El notario concluyó con el acto de formalización, ahora obra en su protocolo toda la historia de esta contratación y bueno, en algún momento lo consultaremos, le pediremos una copia, pero no. Ahora esta función notarial no concluye ahí. La función notarial en este tema tan sensible va a ir más allá. ¿Cuál es?
vayamos un poco a los antecedentes que les menciono en este ámbito de lo que significa la historia en el país del lavado de activos. Hace aproximadamente 15 años se inicia, pasado el año 2000, un plan nacional de lucha contra el lavado de activos. Efectivamente, nuestro país, al igual que otros de la región, son muy identificados en lo que constituían delitos que luego cruzan las fronteras y van estos dineros provenientes de actos ilícitos hacia otros estados donde ya ven preocupación. Narcotráfico, financiamiento del terrorismo, y luego se ha ido trasladando ya en hechos muy propios del país como la minería informal y hoy, que es seguramente tema de todos los días, los actos de corrupción. En esos inicios es que se comete nuevamente un error que solamente captamos quienes estamos dentro de la función de haber, con una muy buena intención, reunido a instituciones, reunidos a personas capacitadas, conocedoras del tema, pero nunca convocaron a los notarios, que justamente teníamos mucho que aportar porque justamente ante nosotros es que concurrían todos estos integrantes de mafias o aisladamente a efectos de formalizar actos que simplemente querían utilizarnos como un instrumento para luego intentar disfrazar o ocultar el origen de los fondos. Y entonces, ¿qué origina esta labor inicial en el Plan Nacional? Que se establecieran regulaciones, como siempre hemos dicho, de tipo vertical, en el que a los notarios nos incluyen, pero sin un conocimiento debido de lo que estábamos haciendo o lo que podíamos hacer en colaboración con las instituciones que estaban encargadas básicamente de esto que eran Poder Judicial, Ministerio Público, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Banca de Seguros a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ya involucrados, como digo, de manera vertical, porque simplemente nos incluyeron en la normatividad, entonces recién comienzan esta situación de una relación interinstitucional con ellos y tratar de convencerlos, o por lo menos de acercarles los conceptos, que por qué el diseño inicial iba hacia un fracaso. No lo entendieron, siguieron avanzando bajo esa misma óptica. 2003 hasta el año 2011 o 2012 se escribe una historia totalmente negativa porque nada se hizo en el país de manera coherente con respecto a lo que significaba la lucha contra el lavado de activos. Seguramente ninguno de nosotros, como notarios, ni siquiera habíamos enviado algún reporte de operación sospechosa, menos las otras indicaciones que tenían las normas. ¿Por qué? Porque se había actuado de manera muy aislada y sobre todo no había ni siquiera un mecanismo de control inteligentemente diseñado. Ese punto de quiebre del año 2012 significa un decreto legislativo que no nos gustó, el 1106. Ese decreto legislativo trae algunas modificaciones, pero sobre todo ya dentro de un contexto que significaba una problemática mundial en este tema. ¿Y cuál es esa problemática mundial? Algunos solamente detalles. La envergadura que les decía de la inmensa cantidad de dinero que se obtenía a partir de tráfico de drogas, de delincuencia organizada, actos de corrupción, los sobornos, piratería de productos, tráfico de personas, tráfico de armas, terrorismo. Este aspecto del terrorismo, ustedes saben que se inicia básicamente con el hecho histórico de las Torres Gemelas. Hasta ese momento, el Grupo de los Siete no había establecido el peligro que significaba a nivel internacional, también el financiamiento del terrorismo, y entonces Gafi y las recomendaciones que sabemos existen permanentemente a efectos de supervisar
cómo marcha en los países la lucha contra el lavado, incluye a partir de ahí también el financiamiento contra el terrorismo, una situación que nosotros ya la teníamos. Pero a veces las consecuencias de países como los nuestros no tienen esa trascendencia que sí la tiene cuando el primer país en ese momento sufre un atentado de la envergadura de las Torres Gemelas. Ahí es que se incluye ya como un aspecto sensible. Luego, es cierto, la globalización trae el anto de los aspectos tecnológicos, de comunicación. Nadie duda que nos trajo mucho desarrollo, prioritariamente, pero también este ámbito delincuencial se nutre de estos adelantos. Los mecanismos globales, las TICs y todo lo que significa incluso el haber bajado un poco la valla para el ingreso al sistema financiero es que inunda el sistema de mucho dinero de procedencia ilícita. Creo que muchos hemos visto, incluso algunas películas que simbolizan este tema. Uno de los que me quedó muy claro el tema es esta película Cara Cortada, donde exactamente así ocurría. Grandes costales o grandes bultos gigantescos que a vista y paciencia entraban a los bancos. Dinero en efectivo, millones de millones. Y eso no tenía ninguna regulación que bajo algunos tibios mecanismos simplemente había que tener algún cuidado por los dueños de las entidades bancarias. Pero eso en los años 80 fue recurrente. Esto, obviamente, en la temporada actual ya va cambiando, se va dando unos mecanismos de control diferentes, pero siempre bajo una óptica que lo que había que cuidar era el sistema bancario, el sistema financiero, básicamente. Pero eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad ya estas mafias organizadas ya también estaban viendo algunos otros ámbitos distintos al financiero para efectos de también introducir por esas otras vías las grandes sumas de dinero que necesitaban sean formalmente ingresadas al sistema económico. Y por otro lado, la regulación de la parte represiva. Los códigos penales, las normas punitivas también hacían su trabajo de manera paralela, pero aquí es donde vamos a ir arribando a lo que se dirige un tema político y un tema también de control hacia el ámbito notarial. Una vez que se complete el proceso de blanqueo, una vez que ya la mafia o el delincuente logró su propósito a través de una compra de inmueble, a través de la organización de sociedades de capital, etcétera, ya está aparentemente lejos del alcance de haber sido detectado en su momento, entonces queda la parte represiva. Pero la falta de uniformidad, como lo menciono ahí, del derecho penal en los diferentes países dificulta mucho esta cooperación a nivel internacional. Es decir, aún hoy las regulaciones para poder tener la posibilidad de perseguir a alguien que ha huido del país, justamente investigado por lavado de activos, tiene vicisitudes inmensas por toda esta temática en materia positivo penal que no lo permite. Si no, tenemos, y no es necesario mencionarlos, pero tenemos varios casos en donde justamente la extradición o la persecución de quienes van huyendo por los países sin ser detenidos a tiempo, crea todo un conflicto. Eso en cuanto a la persecución de los agentes. Pero también en cuanto a los bienes, siguen las discusiones respecto, ustedes conocen bastante lo que ha significado la evolución en materia penal respecto de la pérdida de dominio. También no se ponen de acuerdo, unos países sí, otros no. ¿Y por qué? Por algo que también en materia civil y con mucha profundidad lo ha dicho Gastón, porque responden a realidades diferentes. Hace algunos meses me tocó asistir
a una capacitación a los países de Centroamérica, y Centroamérica realmente es toda una región en lo que en esta materia está en cero. ¿Y por qué en cero? Porque o de manera voluntaria o simplemente no hay esfuerzo concreto en este tema, no se está avanzando. No tienen una legislación adecuada. También la parte notarial es mucho más complicado que acá, porque en Centroamérica el notario es además abogado. Y entonces esa situación no permite que se puedan adoptar medidas como sí entiendo en países de notariado de tipo latino, más semejantes a las del Perú, México, Colombia, el mismo Brasil, Chile. Tenemos una regulación diferente, donde el notario es un profesional de derecho, pero que no puede ejercer la profesión de abogado. En Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, hay grandes problemas por esta situación. Entonces, ¿cómo involucrar al notario, que también es abogado, a un sistema como este? Muy difícil. Entonces, este contexto mundial nos da dos alternativas. Una, la preventiva, y otra, esta que hemos mencionado, la represiva. Yo me voy a referir básicamente a la labor preventiva, porque esa es la estrategia que creo que después de varios años de haber analizado en conjunto los países este tema, es por donde la dirección correcta debe ir. La labor de prevención en cualquier ámbito, y no solamente notarial, es lo que significará mejores resultados. Voy a avanzar un poco sobre algunos temas. Por ejemplo, en toda la política de prevención, entiendo el elemento principal es aquello que se encuentra regulado respecto del sujeto obligado. El sujeto obligado es, sin duda, el elemento básico en el sistema preventivo. Y sujetos obligados, cada legislación lo va estableciendo, pero en esto sí, a diferencia del ámbito represivo, acá sí hay una situación a nivel internacional coincidente. Acá no hay una legislación dispersa y casi todos los países tenemos un esquema casi idéntico en materia de prevención. Hace poco, y habrá que seguramente ver algunas caras de preocupación esta noche, pero los abogados y los contadores ya están dentro del diseño de la labor preventiva. Hay todavía algunas discusiones, hemos participado en unas últimas reuniones en inteligencia financiera y hemos percibido la preocupación que tienen los abogados hoy día con algo que resulta consustancial a la profesión, que es el secreto profesional. ¿Cómo es que el abogado puede dar información, cómo es que puede enviar un reporte de operación sospechosa de alguien que es su cliente, de alguien a quien está asesorando justamente y podrían incluso tener como un argumento sólido? Es válido que el abogado sea convocado para obtener este propósito, porque el cliente le dice, ¿sabe qué? Tengo esta cantidad de dinero, yo no sé cómo lo hará usted, pero yo quiero que esto ingrese al sistema formal. Eso es su trabajo. Y entonces el abogado, luego de hacer toda una elucubración jurídica y ver todos los mecanismos que se tiene, tanto civiles como comerciales, usufructos, los fideicomisos, las sociedades estas que nos ha también referido Cristina, el abogado verá, pero después va a reportar bien difícil. Pero sin embargo, yo percibo que es casi el mismo escenario que teníamos los notarios hace 10 años. Igual, el mismo discurso que teníamos. ¿Por qué? Porque no percibíamos la dimensión. Decíamos, imposible. Si se recurre al notario justamente por una labor de confianza y de reserva y de secreto, ¿cómo vamos a estar reportando? Bueno, pues esa historia hace 10 años, hoy día es otra. Es distinta, pero ha costado asimilarlo. Pero en un trabajo que hoy día sí podemos hacerlo de manera horizontal con las instituciones encargadas de justamente encontrar aportes, pero aportes, ya les digo, no a través de imposiciones, sino de trabajos conjuntos en los que se irán perfeccionando diseños
por nosotros que somos los sujetos obligados y que tenemos mucho que aportar. Bueno, esto es más o menos lo que siempre se diseña, ¿no? A medida que las instituciones financieras se van dotando de mecanismos antilavado, obviamente los bancos, con la gran infraestructura y posibilidades que tienen, van blindando sus operaciones a efectos de tener un mínimo de incidencia, que algo se les escape y puedan verse involucrados en una situación que pueda estar siendo investigada por lavado de activos o por blanqueo de capitales. Tienen los medios y tienen a las personas preparadas para ese efecto. Los notarios no. Y sin embargo, la misma normativa y la misma perspectiva que tenían con las entidades financieras se las trasladaron o no las trasladaron a los notarios. Imposible practicarlas en esa medida. Entonces ha ido variando, aun cuando hay esta orientación respecto de todos aquellos sectores que no forman las entidades financieras y que son conocidas como las APNFD, ¿no? Asociaciones, profesiones no financieras designadas. Distinto al sistema financiero son estas profesiones como los abogados, contadores y notarios, que somos ahora convocados a efectos de evitar esta ruta delincuencial. La inversión inmobiliaria, de la que hemos estado conversando, aparece como un vehículo adecuado para el lavado. Hemos sido testigos aquí en nuestro país de grandes edificaciones que se han levantado en muy poco tiempo. Y luego le han puesto un letrero arriba que dice hostal. ¿No es verdad? En todas las carreteras, en todas las panamericanas, llenos de edificios uno tras otro, que no ha sido sino una ruta diseñada a efectos de ocultar ese lavado proveniente de actividades ilícitas. Esas hostales o esos hoteles, según información del Ministerio Público y de la Procuraduría, no tienen un sustento de inicio y tampoco de sostenimiento en el tiempo. Seguramente habrán temporadas, pero no permanentemente los hostales estarán plenamente colmados de huéspedes para que justifique una ingente cantidad de dinero que intentan justamente ocultar. Y luego también la constitución de complejas estructuras societarias. Esto sí es algo que hoy se está intentando de ver la forma como también estructurar un plan de acción frente a lo que la complejidad de redes a nivel internacional ofrecen estos lavadores de dinero. El Panama Papers ha sido seguramente un caso emblemático, pero no es el único. Se siguen dando estos casos y la lucha contra ese esquema formado por abogados de mucho prestigio, ese alambicado sistema es que justamente permite que se siga lavando estos capitales, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar atención y se los hemos explicado a las autoridades de inteligencia financiera. Nos acaba de comentar Cristina la creación de estas sociedades de acciones simplificadas, al mismo estilo de México, que lo conversamos con David, y al mismo estilo de Chile, y al mismo estilo que se intentó hacer acá hace algunos meses, con mucha carga publicitaria, porque eso es lo primero que va yendo para que vaya existiendo una labor de convencimiento, y luego viene la norma. ¿Cuál era? Efectivamente esa, la que ha servido para que estos países se haga la contratación de manera electrónica, inmediata, 24 horas, y está la sociedad inscrita, la empresa justamente que intenta formalizar este gran grupo que forman los emprendedores. No solamente ha sido en Argentina, acá también cuentan lo mismo. Esta gran masa de empresarios que no lo pueden ser por las dificultades que ofrece el sistema, y dentro del sistema el notario, hay que simplificarlo. Y qué mejor que el uso de los mecanismos tecnológicos para permitir
que estos emprendedores no estén sufriendo este suplicio que significa ir al notario, firmar una escritura pública, que luego el parte documental se vaya al registro y pasan pues un mes, 2 meses y no pueden hacer empresa. Mitad verdad, pero también mitad mentira. El empresario no es o deja de ser empresario porque se le ofrece una traba en el inicio de su intento. No es la constitución de la empresa lo que significa la traba para el empresario. En las reuniones les hemos dicho, la empresa la tienen efectivamente en 2 o 3 días con intervención notarial, máximo, porque se puede hacer también en 24 y 48 horas. Pero luego viene Ministerio de Trabajo, luego viene la SUNAT, luego vienen las licencias municipales y entonces simplemente tienen esa constitución de empresa como adorno porque la dejan. ¿Dónde están esos estudios respecto de los formales que llegaron a hacerlo y luego dejaron de participar en la parte formal? Hay muchísimas empresas abandonadas por ese aspecto, no por la constitución de empresa. Así que esa parte de la historia no la están contando de manera completa. Felizmente, en el Ministerio de la Producción, donde se intentó aprobar este mecanismo de constitución, se les dio información respecto de la experiencia que no nos van a dejar mentir, existió en Colombia. En Colombia ya la constitución de empresas es a través de la Cámara de Comercio y bueno, pues hay comprobadamente la introducción de mafias, de narcotráfico por una forma societaria que está utilizando ese facilismo. Y en Europa igual, ocurrió con Polonia. En Polonia se la quitaron a los notarios, de la misma manera esta contratación electrónica significó que la mafia bielorrusa, que ha sido de público conocimiento, se fue a Polonia. ¿Por qué? Porque encuentran justamente esas brechas en el sistema que les facilita el ingreso, innecesariamente. ¿Y por qué innecesariamente? Porque ¿acaso no estamos preparados los notarios para un tema tecnológico? Por supuesto que sí. Tenemos la contratación de empresas en línea en 24 o 48 horas, al tiempo que nos digan, porque tenemos las herramientas digitales de entroncamiento con la base del sistema de intermediación digital del registro público. Pero el gran beneficio que a veces no se entiende porque confunden costo con precio o valor con precio. El valor de la intervención notarial no tiene precio y no es porque se lo diga de manera parcializada porque soy notario, sino que a través de los años, de los siglos, eso está comprobadamente documentado. La función del notario no puede ser reemplazado a un 100% por la tecnología, porque ¿quién le puede garantizar que esa firma digital está viniendo por parte de alguien que de manera voluntaria ha manifestado su voluntad, que tiene plena capacidad? Porque el discurso que siempre han dicho es que no hay ninguna duda que en Estados Unidos, efectivamente en Santiago, desde cualquier lugar, desde mi vehículo, yo puedo conectarme en línea y constituir una empresa. Sí, pero ¿dónde está la garantía de ese rastro que efectivamente ha significado que esa voluntad ha sido expresada en forma indubitable? Porque no hay la figura del notario. Ustedes dirán, bueno, sí, pero si con notario se hacen los fraudes, ¿dónde está la diferencia? Bueno, pero eso no debe ser el discurso. Lo que hay que hacer es implementar políticas de mejor control, que la estamos haciendo, pero no decir que si con notario hay fraude, entonces igual pues hagámoslo sin notario. Eso no es el discurso que debe ir involucrado en un cambio de sistema o en implementación de mejoras entre comillas, como lo he mencionado, para efectos de impulsar un tema empresarial que, repito, no es así. Investiguen cuántas empresas están ahí de adorno, sin que haya significado el hecho de la Constitución su traba comercial. Es todos los mecanismos que luego vienen y que seguramente muchos lo hemos sufrido. La SUNAT, el Ministerio de Trabajo, ya nos ahuyentan. Creo que se están adoptando algunas medidas interesantes que en conjunto, siempre con esta situación interinstitucional, tenemos que sacar adelante. Bueno,
el notario efectivamente es sujeto obligado, pero quiero decirles que ya no solamente es un discurso de aula o es un parecer que vamos compartiendo, sino que hay un compromiso institucional. No de los notarios del Perú, sino hay un compromiso de la Unión Internacional. Es decir, nadie puede negar que hace muchos años estamos ya involucrados en aportar de manera decidida a efectos de colaborar con el Estado, colaborar con la sociedad en este tema tan sensible que es la lucha contra el blanqueo de capitales. El Congreso Internacional que hubo en Marruecos en el año 2010 estableció estas pautas, que no fueron las primeras, sino que ya fueron concretas, para que el mundo tenga conocimiento que el notariado está comprometido. Igual, no podemos negar que esta fue una situación muy particular, una situación en la que no todos los notariados lo veíamos de la misma forma, pero había que dar un primer paso y una base sólida. Y las autoridades en ese momento creo que dieron el paso adecuado. Avisar y hacer público a todos los notariados que esto ya no es una situación a pensar. Ya no puede el notario decir, ¿sabe qué? Esto no me corresponde, que esto es muy difícil, es muy complejo, que yo no soy fiscal, no soy policía. Bueno, no, es cierto. La recomendación que hace el Congreso Internacional del Notariado es que nos involucremos en la lucha contra el lavado de activos porque nos corresponde como funcionarios dedicados a dar fe pública al Estado con una delegación de facultades. Tenemos ese compromiso, pero también la voz a las autoridades de hacer de aprobar normas que sean consecuentes con nuestra función. Y ahí efectivamente ha sido el trabajo desde esa época hasta la actualidad de sincerar la política con la función notarial, la política económica, la política represiva, incluso la política preventiva con la función notarial. Tienen que ir compatibles. No, hay muchos ejemplos que podríamos ir discutiendo uno tras otro, pero el primer diseño, les decía, del 2003 al 2011, creo que hubieron 5 o 6 reportes de operaciones sospechosas a nivel nacional. En tantos, o sea, más o menos uno por año. Eso no era, pues, nada serio. ¿Qué cosas hacían con esa investigación? Nada. Entonces, había que hacer algo bien organizado a través, primero, de interiorizar en el notario su compromiso. Y que efectivamente se obtuvo. La primera, el primer esfuerzo de gran dimensión que hemos encontrado a nivel internacional fue en España. El Consejo General de Notariado Español, también por una experiencia no muy grata, fueron detenidos 3 notarios en una investigación de blanqueo de capitales, notarios que simplemente habían intervenido en la constitución de varias empresas que en esa época, año 2002, 2003, en España se habían producido en cierto lugar de España. Eso implicó para el notariado poner especial interés en este esfuerzo y el año 2005 se aprueba una directiva en la que el Consejo General de Notariado establece un órgano centralizado de prevención, un OCP. Este diseño es el que tomamos conocimiento en el año 2011 que visitamos España y es lo que hemos instaurado aquí en el Perú. Esto es lo que les comentaba, un poco los antecedentes de la legislación, que no fue muy fructífera, a través de llenado de formularios, inconducentes, registros obligatorios, por ejemplo, de operaciones, en el que bastaba que la valla pase de los $2.500 en una transferencia inmueble para que tengamos que hacer un reporte de operaciones cuando ya teníamos diseñado un reporte hacia la SUNAT, es decir, una serie de legislaciones que no sintonizaban con lo que requeríamos como una eficiente labor de lucha contra los activos. Y por eso es que viene esta propuesta, ya para ir concluyendo. La propuesta del notariado peruano es esta base centralizada.
Ha sido un esfuerzo, no solamente económico, básicamente un esfuerzo logístico, un esfuerzo de muchos notarios comprometidos en Lima y luego que se ha viajado a nivel nacional a efectos de establecer mecanismos obligatorios para que toda la contratación de los notarios vaya dirigida a este órgano centralizado. ¿Qué es lo que venía ocurriendo en ese momento? Que el mafioso iba ante un notario y hacía una compra-venta de inmueble, adquiría un inmueble y luego viajaba algunos kilómetros, se iba a Ica y en Ica hacía otro acto de adquisición y luego se trasladaba un poco más al sur, se iba a Tacna, hacía otro acto y terminaba en Puno. Nunca iba a ser detectado porque el notario de manera individual, primero que no le veía actitud sospechosa, no lo reportó ninguno de estos 4 eventos, porque era individual. Bueno, pero ahora con este sistema que ha sido ya establecido en nuestro notariado, van a haber señales de alerta en este OCP, en este órgano centralizado, de tal forma que 4 operaciones hechas en poco tiempo por la misma persona o por un grupo vinculado a la persona, va a determinar que sea una herramienta sumamente útil a efectos de una investigación, pero seria. Una investigación que sí va a dar resultados positivos y no con el diseño que se tenía hasta antes de esta situación que hoy día tenemos en el Perú. La verdad que habría mucho que ampliar sobre este aspecto. Solamente quiero concluir con algunas ideas. Fíjense, un gran éxito fue esta palabrita de la bancarización. ¿Por qué? Porque se obligó a que no hayan transacciones informales, sino solamente se establecía la formalidad con los usos de los medios de pago. Los cheques, el depósito en cuenta, las transferencias bancarias, los giros. Es decir, que toda transacción patrimonial debía hacerse a través del sistema financiero. ¿Cómo se denominó? La bancarización. Bueno, bajo ese mismo diseño, ¿por qué no pensar en la notarización? Cada vez que hay actos celebrados ante notario, con la regulación que tiene el notario, con el control que tiene el notario, la supervisión que tiene el notario y sobre todo el protocolo que tiene el notario, va a implicar que todos los actos que pasen por notario van a poder ser introducidos en esta base centralizada y la labor eficiente se complementa sin ninguna duda con la cantidad de actos y contratos. Fíjense la evolución de lo que les decía desde el año 2002, 2003, de 8 operaciones en todos esos años. Hoy día, a diciembre del 2016, veremos cómo se desenvuelve este año, pero después de los bancos, que tienen un 36% de reporte de operaciones sospechosas, los notarios tenemos el 32% a diciembre del año pasado. Este año que ha habido mucha mayor influencia de capacitación, mucha mayor visitas al interior del país, esto seguramente se va a ir acercando más, sin que le cueste un centavo al Estado. Ese es justamente parte de lo que significa el aporte del notario en esto que hemos dicho, avances, pero también retos que tenemos a partir de nuestra función notarial. ¿Puedes poner otra vez la gráfica tan interesante? Unos segundos. Estos son todos los sujetos obligados. Son varias entidades que son las que reportan a inteligencia financiera. Dentro de cada esquema hay inmobiliarias, hay casas de cambios, hay los bancos, las cajas de ahorro, etcétera. Cada uno tiene ya un índice de reportes anualizado. El notariado en poco tiempo se ha convertido no solamente en volumen, sino que lo que va a ser trascendente es en la calidad de información. La calidad de información que se brinde a través de la base centralizada va a cambiar diametralmente todo este trabajo que está teniendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, para concluir, unos 6
mensajes que quería dejarles para esta noche. El notario se constituye en un elemento esencial para la lucha contra el lavado de capitales, por esta función en una primera etapa de formalización, donde el notario identifica, donde el notario recoge la voluntad, donde el notario asesora, es decir, no se escapa la persona que está diciendo ante el notario lo que quiere hacer. No puede decir mañana más tarde que no quiso constituir esa empresa. No puede decir mañana más tarde que fue obligado, porque compareció libremente y manifestó su voluntad ante el notario. Esa es la parte formalizadora en la que la función del notario cobra especial importancia. Y también en la de conservación del protocolo, porque justamente esta parte documental, que hoy día puede tener soporte de papel, mañana tendrá el soporte magnético, pero siempre habrá un protocolo. Esa información, que no significa una revelación de identidades, no significa una transgresión a la ley de protección de datos, porque eso está también regulado, significa una información valiosa en lo que es, repito, política de lucha contra el lavado de activos. La incidencia de los actos que involucren la posibilidad de comprender lavado de activos, financiamiento de terrorismo, hace necesaria la intervención notarial. Es decir, que se vaya tomando conciencia que cuanto más actos se vayan notarizando, va a ser mejor la lucha contra el lavado de activos. Hay un elemento hoy en discusión. Lo conversaba con varios profesores de la materia, la transferencia de acciones. En España, por ejemplo, la gran mayoría de sociedades son las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, donde se tiene participaciones sociales y la transferencia de participaciones se hace por notario. La minoría de sociedades en España son anónimas, donde la transferencia se hace por documento privado y con un libro matrícula de acciones, que no hay mayor control. Aquí, en nuestro país, es totalmente al revés. Las sociedades de responsabilidad limitada son mínimas. Las anónimas son la gran mayoría, porque ese ha sido siempre el mensaje. Las sociedades anónimas son más sencillas, son menos complejas, no tienes que ir al notario, la transferencia es así, solamente tu libro de matrícula de acciones. ¿Qué ha ocurrido? Se han robado empresas, se han falsificado nombres o intenciones de accionistas, se ha transferido y se han hecho fraudes inmobiliarios a través del sistema. Entonces, habría que pensar, eso lo dejo un poco para el análisis, si es que no es momento de ir diseñando un sistema diferente a la transferencia de acciones, que hoy día es un vehículo hoy insalvable para quienes están intentando lavar activos. Discúlpenme que los deje un poco con algunos otros temas. Creo que mi intención es simplemente que se advierta que la labor del notario no solamente es formalizadora, garantista en cuanto a lo que significa el contrato, la buena conclusión. Decía don Juan Bayet que esa confianza que se deposita en el notario permite a alguien que entra a una notaría, que firme un contrato, que ha dicho que ha comprado un inmueble y se va sin nada, sabiendo que en la notaría ha dejado a una persona de su absoluta confianza que le da el respaldo suficiente para sentirse propietario y sin ningún problema. Eso es un tema. Este es otro tema, en lo que los notarios, estoy convencido, daremos una nueva visión en lo que significa la amplitud de la función notarial dentro de un marco de seguridad. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, antes de presentar al último ponente, a José Antonio Márquez, quería agradecer también y recordar y rendir un homenaje aquí a Alfonso Cabale Cruz, porque fue en el año 2011 y precisamente a raíz de una jornada que logramos hacer realizar aquí en la Universidad Católica, que él fue la primera persona que disertó en este tema sobre el lavado de activos. Y hoy la base centralizada, ya esta materialización, este logro para el notariado peruano, que es el tomar la delantera y el posicionarse como un líder en Latinoamérica en el lavado de activos, es fruto de ese trabajo y de esa visión precursora de Alfonso. Alfonso, muchas gracias a nombre del notariado. Hoy estamos viendo los frutos del año 2011. Sí. Y una segunda reflexión.
definitivamente estamos hablando, y este es un tema muy importante, les comenté dos hechos importantes: los 100 años de la Católica y los 70 años de la fundación del Instituto Río Agüero. Y la Católica y estas dos instituciones siempre, y esto ha sido de la mano justamente desde que hemos arrancado estas jornadas, ha sido no solamente transmitir conocimientos, sino fundamentalmente convicciones. En el año 97, cuando hicimos una publicación sobre derecho registral con la doctora Aybar, encontramos un pensamiento que para nosotros refleja nítidamente esto, y ese es un hecho fundamental. Es justamente el entierro del padre Jorge Intilac. El padre Jorge Intilac es el fundador de la Universidad Católica de 1917. Y quien da las palabras en el entierro, en el cementerio Presbítero Matías Maestro, el 15 de abril de 1947, es Víctor Andrés Belaúnde. Nada más ni nada menos que uno de los pensadores más importantes, y quizás el pensador más importante del siglo XX, y que por coincidencia es el primer director del Instituto Río Agüero. Y permítame leer lo que decía, las palabras que él dirigió en ese momento. Decía, cuando hablaba del padre Jorge Intilac, decía lo siguiente: tenía un arma más eficaz que la humana elocuencia y el efímero prestigio político, la santidad. Y a fuerza de santo era intuitivo, porque la santidad es amor, y las grandes intuiciones son el resultado y el galardón del amor. Vio lo que solo debían ver años más tarde muchos intelectuales peruanos, golpeados por la experiencia, la urgente necesidad para salvar la patria y la cultura, de recristianizar las orientaciones superiores del Perú, volviendo a la filosofía que creó nuestra civilización, uniendo el derecho a la moral y a la religión. Con este preámbulo, presento a nuestro último disertador, el doctor José Antonio Márquez González. El doctor José Antonio Márquez González egresó de la Universidad Veracruzana y de la UNAM con mención de honor. Ha estudiado periodos prolongados en España, Italia, Austria, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es investigador de COSINAT y representante de México en diversos foros internacionales. Sus últimas publicaciones son Formalidades Legales en los Estados Unidos y Family Law en México. El doctor Márquez es profesor a tiempo completo en la Unidad Veracruzana y notario de Orizaba. Les pido, para quien pido un caluroso aplauso. Párense un poquito, ¿no están cansados? ¿No tienen hambre? Yo sí. Los que deseen pararse un poquito, háganlo con toda confianza. Sí, sí, bienvenidos. El doctor Fausto decía con orgullo: he estudiado medicina, teología, incluso jurisprudencia, decía, pero no estoy satisfecho, quiero poder, y daría lo que fuera por tener poder, poder, no solo conocimiento. Y en ese momento se escucharon 3 toquidos en la puerta. Esto se mueve. Nada que ver con el diablo. Y otra vez, 3 toquidos. ¿Quién eres? No responde nadie y aparece un perro grande, peludo, negro. Abre la puerta el doctor Fausto. Dice: ah, ya sé quién eres. Dice: no te hagas, me acabas de invocar. Yo vine a tu llamado. Dice: bueno, pues no te tengo miedo. Quiero poder. ¿Estás dispuesto a dármelo? Y Mefistófeles, el diablo, le contesta: por supuesto, es mi especialidad. Podemos firmar un contratito. Gastón, toma nota. Podemos firmar un contratito. Dice: pero tú te ocupas de estas cosas en el infierno. Sí, dice, y en el infierno ahí sí se cumplen las leyes,
no como acá. Dice, un contratito hace que la palabra se respete. Dice, muy bien, ¿qué es lo que deseas? Traer piel, cuero, pergamino, papiro. ¿Y con qué voy a escribir? ¿Con un cincel, con una pluma, con un buril, con una pluma de ganso? No, nada tan sofisticado como eso. No te ocupes de eso. Pásame una agujita y pásame tu dedito. Bastará con una gotita de sangre en una hoja blanca. Con eso queda firmado el contrato. Gastón. Hasta el diablo exige contratos. Hasta el diablo los exige. Porque ¿qué tal si no pagan? ¿Qué tal si afirman que nada pasó? ¿Qué tal si rehúsan el cumplimiento del contrato? Don Armando ya se fue. Don Armando ya se fue. ¿No me escuchará? Don Armando. ¿Ya se fue don Armando? Sí. No, ¿el vicerrector o el Roque. Roque Armando? Roque. Muy bien. Es que dijo que los abogados eran bienvenidos en América y que los escribanos vinieron con abogados. Bueno, no lo quise contradecir. No lo quise contradecir, pero Bernal Díaz del Castillo escribió un libro diciendo que vengan monjes, que vengan soldados, que vengan misioneros, pero que no vengan abogados. Todo lo van a distorsionar, todo. Sin embargo, vinimos. Alguna vez le preguntaron comentaba Fidel Castro, dice, los españoles, Alfonso, los españoles han traído muchas cosas malas con motivo de los 500 años del descubrimiento. Y un periodista muy listo le preguntó, vamos, comandante, sin los españoles ni usted ni yo estaríamos aquí. Y dijo el comandante Fidel, bueno, chico, los españoles han traído cosas buenas y cosas malas. Los abogados también hemos traído cosas buenas y cosas malas. Pero deberíamos distinguir. Hay sin duda 4 elementos en toda contratación. ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es el material donde se escribe? Papiro, pergamino, piel, cuero, folios con filigrana y con lentejuelas de colores, con códigos secretos, con sellos de agua, con números progresivos infalsificables, protocolos electrónicos, imágenes virtuales que ni siquiera alcanzamos a entender. Segundo, el material con que se escribe, un punzón, un buril, un cincel, una pluma de ganso, un pulso de una computadora, el pensamiento. Tercer elemento. Algo secreto, como venido del otro mundo. Un sello, un signo, una marca secreta. ¿Tienen el testamento místico ustedes aquí en Perú? El testamento místico. ¿No conocen el testamento místico? ¿Ustedes tienen el testamento místico? El testamento hológrafo, secreto, que se mete en un sobre, se cierra, se lacra, se sella y se le ponen anotaciones secretas, códigos secretos del autor para que no se viole. Los franceses le llaman a esto en el 976 el testamento místico. Un nombre interesante, mystique. Voy a sacar un papel.
Una vez Jesús estaba inclinado, escribiendo algo, tal vez con su dedo, tal vez con un punzón, en la tierra, así como se inclinan los judíos para escribir y para orar. Y a Jesús le dijeron: Señor, esta mujer ha pecado. Y Jesús estaba tan ensimismado con lo que estaba escribiendo que no prestó atención. Dice: bueno, quien se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Así dijo Jesús, y siguió escribiendo como si nada. La majestad del que escribe en la humildad de donde se escribe. Telequinesis. Dejaron esta conferencia precisamente para medianoche, pero nos ganaron las carreras. Sócrates, que nunca usaba zapatos, andaba siempre con el pie desnudo y en fachas, todo barbón, y era visco además. Enseñó a un esclavo de Menón geometría, dibujando en la arena con el dedo gordo de su pie, un triángulo, una esfera y un cuadrado. Otra vez, la majestad de quien escribe y la humildad de dónde se escribe y con qué se escribe, con el dedo gordo sucio de Sócrates. Y el diablo pidiendo un documento, una gotita de sangre. Está en buena compañía. Salté del diablo a Jesús y de Jesús a Sócrates. En una ocasión llegué a Washington y me dirigí, hice una breve cola con un empleado para abrir un negocio. Fingí que iba a abrir un negocio y me dieron una hoja. No me la dieron, me dijeron: agarre usted $1, vaya a esa máquina que está allí, mete $1 y sale un formato. Y eso hice, había una pequeña cola, metí $1, salió un formato. Aquí lo traigo. El formato dice: Gastón, tú que sabes idiomas. Es que me cayó bien. Pero diferimos. Clean Hands Self-Certification. Clean Hands Self-Certification. Uno saca un formato. Me estorba un poquito esto. Ahora sí. Y el empleado agarra una pluma y dice: nombre, José Márquez. Muy bien. ¿Tiene usted adeudos? Hombre, no. ¿Predial? No. ¿Basura? ¿Drenaje? ¿Multas de tráfico? ¿Cualquier otro adeudo? No. Y vean lo que hace el empleado. Next, a la más típica manera norteamericana. Next, el que sigue. En unos pocos segundos despachó al empleado, al ciudadano. Clean Hands Self-Certification. Lo que se pregunta es: ¿usted ha pagado impuestos? Sí. Qué bueno que los pagó. Váyase y venda su casa, ponga su negocio. En México, cuando va doña Brígida, y tal vez en Argentina también, doña Brígida a vender su casa porque tiene una gran necesidad de vender su casa, inmediatamente el empleado de Obras Públicas y Catastro alza la ceja inquisitivo, se le queda mirando a la pobre de doña Brígida con una mirada de criminal y le dice: ¿ha pagado usted impuestos? Y doña Brígida, un poquito atemorizada, dice: sí, puntualmente, el 2 de enero hago mi cola de varias horas para pagar mi impuesto. ¿Está usted segura? Sí, desde luego. Vaya allá y pague el equivalente a $35. Hace una cola o va al banco y paga $35 por pagar impuestos puntualmente. Regresa con los $35 y el empleado le dice: muy bien, venga en una semana. ¿Una semana? Sí, tenemos que checar los registros. En una semana venga. Una semana y me cobró usted $35 porque he pagado mis impuestos puntualmente.
Y si no los paga, aquí le tenemos los recargos, le dice el despiadado empleado. Concluyo ahora. Por último, se siente bonito cuando dicen así. ¿Verdad que sí? Quiero concluir, y seguramente ustedes quieren que yo concluya, con un punto especial. Cuando llego al hotel que generosamente me paga Mario, el empleado me dice: José Márquez, de Veracruz, México, parece conocerme, ya me esperaba, es muy amable y uno se lo agradece. José Márquez, de México, sí. Pero luego me dice: ¿me enseña su pasaporte? Pero yo pensé que usted me conocía. Su pasaporte, por favor. Y me exige un documento, un pasaporte. No me cree, en realidad no me cree. Su amabilidad es fingida. Él quiere ver el pasaporte. Cuando él me pregunta, ¿cuál es su forma de pago? Mi forma de pago ha sido siempre puntual. No, me dice, su forma de pago, su tarjeta de crédito. Y no me cree hasta que no le enseño una tarjeta de crédito. Gastón, no basta con la simple palabra. La chica puede decir: te quiero mucho, mi amor, te quiero mucho, Pancho, te bajaré las estrellas. Mi amor, a mi regreso dentro de un año que me voy a los Estados Unidos, me caso contigo. Y ella se ve la pancita que ya se le nota y cree en la palabra de él. Ella sí, nosotros no. Debe ser sin duda bonito que le crean a uno, vivir en un país donde el empleado le cree a uno. Si el empleado pregunta: ¿ha pagado impuestos? Y el ciudadano que le paga su sueldo dice: sí, los he pagado puntualmente. Está bien, bravo, no paga usted nada, aquí está su comprobante. El gobierno le cree a uno, debe ser muy bonito. A mí ni en mi casa me creen. Mi esposa debió haber venido para escuchar lo que decía Sergio de mí, en mi currículum, porque ella suele tener otra opinión de mí cuando se enoja. No la culpo, pero Sergio, Mario, dame un comprobante para que yo le diga a mi esposa: mira, y esta vez sí me tienes que creer, con un comprobante con el sello y la firma de Mario, de Sergio, que diga que estuve aquí, para que ella me crea. Porque de otra forma me dice: sí, claro, 4 días en Lima, no me digas. Ya váyanse a comer y váyanse a cenar y a dormir. Muchas gracias. Gracias.